Vanessa Marcotte nació el 17 de junio de 1989 en un pequeño pueblo llamado Leominster, en el estado de Massachusetts. A pesar de que sus padres se separaron poco después de su nacimiento, su padre jamás se alejó de su vida. Permaneció en la misma ciudad y se esforzó siempre por estar presente, compartiendo con ella cada momento posible. Desde pequeña, Vanessa desarrolló un profundo amor por la naturaleza y el deporte, valores inculcados por su padre. Juntos hacían caminatas por los bosques, esquiaban en las montañas cercanas y viajaban al océano para disfrutar del mar. Esos recuerdos marcaron su infancia con una mezcla de serenidad y aventura. Con el tiempo, Vanessa cultivó una vida activa, se apasionó por el yoga y la carrera de fondo, y llegó a participar en 2 maratones benéficas de gran envergadura. Pero su compromiso no se limitaba al bienestar físico. Era también una joven aplicada, con grandes aspiraciones profesionales. Después de terminar la preparatoria, ingresó a la Universidad de Stoney, donde obtuvo una licenciatura en comunicaciones. Luego trabajó en varias empresas locales, ganando experiencia, hasta que finalmente se le presentó una oportunidad que cambiaría su vida, un puesto en la reconocida empresa Google. No lo dudó. Se mudó a Nueva York llena de entusiasmo, decidida a triunfar. Vanessa no solo brillaba en lo profesional, también dedicaba una parte considerable de su tiempo libre al voluntariado. Era generosa, empática, comprometida con su comunidad. A pesar de vivir en la gran ciudad, no olvidaba sus raíces. Viajaba con frecuencia a visitar a su familia, que se había mudado a un diminuto poblado llamado Princeton, no muy lejos de su natal Leominster. A inicios de agosto de 2016, con apenas 27 años, Vanessa decidió hacer una de esas visitas. Se quedó en casa de su madre, compartió momentos con sus seres queridos, vio a sus amigos y planeaba regresar a Nueva York el domingo 7 de agosto. Aquella mañana de domingo, Vanessa pasó un rato tranquilo con su madre. Luego del almuerzo, con varias horas aún antes de la salida de su autobús, decidió salir a correr. Eligió una ruta cercana, justo al lado de la casa materna. Aunque había algunas viviendas en esa zona, estaban separadas entre sí y rodeadas por densos árboles, lo que le daba al entorno un aire solitario y aislado. Vanessa tenía previsto regresar en unos 30 minutos. Pero el tiempo pasó y ella no volvió. Su madre, inquieta, comenzó a preocuparse. Sabía que su hija aún debía empacar y dirigirse a la estación. La llamó al celular, pero no obtuvo respuesta. Pasó una hora desde que había salido a correr, y aún no había señales de ella. Vanessa siempre había sido una mujer organizada, puntual, comprometida. Jamás se ausentaba sin avisar, y mucho menos si tenía planes de viaje. Su desaparición repentina dejó a su madre paralizada por el miedo, con una creciente sensación de que algo terrible había ocurrido. El silencio del teléfono era ensordecedor. No había mensajes, ni llamadas perdidas. Solo la angustia, creciendo con cada minuto. La madre sabía que algo no estaba bien. Aquella tarde, la calma del vecindario se convirtió en incertidumbre. La familia de Vanessa comenzó a movilizarse frenéticamente, preguntando a vecinos, llamando a amigos, recorriendo la ruta donde ella solía correr. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Las autoridades fueron notificadas rápidamente, pero en esos primeros momentos no había pistas claras. Solo una joven desaparecida en plena luz del día, en un entorno aparentemente seguro, con su mundo entero esperando que volviera a casa. La angustia se transformó en desesperación. Princeton, un pueblo acostumbrado a la tranquilidad, fue súbitamente invadido por el horror de lo desconocido. Con cada hora que pasaba sin noticias, el temor crecía como una sombra implacable. Las autoridades locales desplegaron unidades de búsqueda en los bosques, caminos y zonas aledañas. Voluntarios se unieron a la causa, impulsados por el amor a Vanessa y la necesidad de encontrar respuestas. Era como si la tierra misma se hubiese tragado a la joven. Nadie podía explicar cómo, en una comunidad tan pequeña, una mujer podía desaparecer sin dejar rastro alguno. El reloj corría, y con él se desvanecían las esperanzas de encontrarla a salvo. La búsqueda se intensificó, pero la incertidumbre ya se había arraigado en todos. Algo terrible se avecinaba. El teléfono de Vanessa comenzó a enviar las llamadas directamente al buzón de voz, lo que hizo que la preocupación de su madre se volviera insoportable. La mujer no dejó de intentarlo, marcando una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que su hija contestara al fin. Pero el silencio continuó. En un intento por calmar su ansiedad, pensó que quizás Vanessa se había encontrado con algún amigo del pasado y simplemente perdió la noción del tiempo. Sin embargo, las horas pasaban,
y la joven seguía sin responder. Con el corazón latiendo de miedo, su madre contactó a todos los familiares cercanos. Nadie la había visto, nadie sabía nada. Fue entonces cuando el presentimiento se transformó en certeza. Algo andaba terriblemente mal. Sin más alternativas, la madre de Vanessa acudió a la policía. Los oficiales se entrevistaron con ella y de inmediato comenzaron una operación de búsqueda, concentrándose en la ruta donde la joven había salido a correr. Amigos, vecinos y familiares se unieron a la desesperada búsqueda. Había una única esperanza, que apareciera antes de la partida del autobús a Nueva York, programado para las 5:30 de la tarde. Pero el autobús partió sin ella. Esa fue la confirmación definitiva de que algo serio había ocurrido. Vanessa jamás se habría ausentado de su compromiso laboral. Tomarse en serio su trabajo era uno de los pilares de su vida. La búsqueda se intensificó conforme avanzaban las horas. La policía local solicitó apoyo inmediato de la policía estatal, quienes respondieron enviando refuerzos y unidades caninas entrenadas para rastreo. Su padre, consumido por la angustia, se integró de inmediato a los operativos, rehusándose a quedarse quieto. Su desesperación era tan evidente que los oficiales, en un momento, se vieron obligados a pedirle que regresara a casa para no interferir con los esfuerzos organizados. Poco después, alrededor de las 8:20 de la noche, una de las patrullas acompañada de perros se adentró en el bosque, a poco más de 1 kilómetro de la casa de la madre de Vanessa. Los animales comenzaron a reaccionar, guiando a los agentes por una zona cubierta de vegetación densa. Y entonces, en medio de la oscuridad del bosque, la tragedia se reveló. Sobre el suelo, yacía un cuerpo humano. Estaba cubierto de moretones, arañazos, laceraciones. A pesar del estado en que se encontraba, los agentes reconocieron de inmediato el rostro de Vanessa Marcotte. Su cuerpo estaba completamente desnudo, salvo por un solo tenis que yacía a pocos metros de distancia. En su piel se notaban signos evidentes de quemaduras. El calzado hallado junto a ella también presentaba daños por fuego. Todo apuntaba a un intento desesperado por parte del agresor de deshacerse del cuerpo, de ocultar las huellas del crimen mediante el fuego. Pero había fracasado. Los investigadores comenzaron a levantar hipótesis de inmediato. No solo se trataba de un homicidio, sino que también existía una clara sospecha de que Vanessa había sido víctima de violencia sexual. La escena encontrada era el reflejo de una crueldad inconmensurable. No fue solo un asesinato, fue una ejecución llena de desprecio, ensañamiento y brutalidad. El cuerpo de Vanessa, expuesto en medio de la naturaleza que tanto amaba, parecía ser la cruel ironía de un destino torcido. El bosque que antes había sido su refugio, su lugar de paz, ahora era testigo del crimen que acabó con su vida. Cada detalle de la escena apuntaba a una violencia desmedida, premeditada, despiadada. El asesino no solo la atacó físicamente, intentó borrar su rastro, apagar su existencia con fuego. Pero no lo logró. El fuego no consumió la verdad. La noticia del hallazgo cayó como un puñal en el corazón de su familia y de toda la comunidad. Las lágrimas de su madre, el grito ahogado de su padre, el temblor de sus amigos al enterarse, todo hablaba del dolor que provocó aquella pérdida. La policía acordonó el área mientras los forenses trabajaban durante horas, recolectando cada evidencia, cada pista, cada fragmento de verdad escondido entre las hojas. Las autoridades sabían que cada minuto contaba. El tiempo era un enemigo, y la verdad tenía que salir a la luz antes de que se desvaneciera. Las primeras hipótesis apuntaban a un ataque aleatorio. Sin embargo, la brutalidad del crimen indicaba lo contrario. Alguien conocía a Vanessa, o al menos, la había acechado. Aquel día, el pequeño pueblo de Princeton dejó de ser un sitio seguro. El miedo se instaló en las calles, en las ventanas, en los corazones. La imagen de Vanessa Marcotte quedó grabada en todos, no como una víctima más, sino como un símbolo de una tragedia que nadie podía comprender. Las autoridades prometieron no descansar hasta dar con el culpable. Pero el camino hacia la justicia sería largo, tortuoso y lleno de sombras. Mientras tanto, el bosque guardaba el eco del horror, y con él, el clamor de una familia que solo quería respuestas. Los detectives comenzaron a analizar el posible motivo que pudo haber tenido el asesino. Notaron que, además de la ropa de la víctima, también habían desaparecido sus audífonos y su teléfono celular. Al no encontrarse ninguno de estos objetos cerca del lugar del crimen, la teoría más plausible era que el responsable se los había llevado consigo, tal vez para borrar pistas o como trofeo macabro. El cuerpo fue entregado de inmediato a los médicos forenses, quienes iniciaron una exhaustiva autopsia. Mientras tanto,
La policía se lanzó de lleno a la búsqueda del culpable, determinada a esclarecer el caso lo antes posible. Para la comunidad de Princeton, la noticia fue como un rayo que quebró la calma de su vida cotidiana. El pequeño pueblo, de apenas unas pocas calles y rostros familiares, era considerado uno de los lugares más seguros del estado. No se había registrado un asesinato allí en más de 30 años. Pero ahora, con la confirmación del brutal asesinato de Vanessa y los horrendos detalles que comenzaron a emerger, la seguridad se transformó en paranoia. Nadie se sentía a salvo. Algunos incluso sospechaban que el asesino podía estar entre ellos, oculto tras una cara conocida. El miedo se apoderó de las conversaciones, los pasillos, los hogares. Las cerraduras se reforzaron. Las calles quedaron vacías al atardecer. Los forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia. Además, el cuerpo de Vanessa presentaba múltiples heridas, algunas de las cuales sugerían que había luchado desesperadamente por su vida. Bajo sus uñas se encontraron restos microscópicos de piel, señal de que la joven había arañado a su agresor. El análisis de ADN reveló que pertenecían a un hombre no identificado. La policía cargó de inmediato ese perfil genético en la base de datos del FBI, pero no hubo ninguna coincidencia. A pesar de ello, el hallazgo fue considerado una prueba fundamental. Si lograban obtener muestras de ADN de algún sospechoso, podrían compararlas con el perfil y confirmar su culpabilidad. Los investigadores también señalaron que el agresor debía tener marcas visibles, arañazos en el rostro o en los brazos, resultado de la feroz resistencia que ofreció Vanessa. Respecto a las quemaduras, los peritos encontraron rastros de un líquido inflamable, gasolina. Esto reforzó la hipótesis de que el asesino había intentado incendiar el cuerpo, no solo para destruir pruebas, sino también para borrar cualquier rastro de su identidad. No lo logró. El fuego no alcanzó a consumir completamente el cuerpo ni las pistas más importantes. Aunque los médicos forenses no pudieron confirmar con certeza si Vanessa fue agredida sexualmente, los investigadores mantenían esa posibilidad como uno de los principales móviles. Tampoco descartaban que el asesino pudiera haberla conocido. Un móvil personal, una venganza, un impulso de odio, todo estaba sobre la mesa. Los detectives volcaron todos sus recursos en la investigación y recurrieron a lo más valioso que tenía el pueblo, su gente. La policía pidió la colaboración del público. Con una población de poco más de 3.000 personas, Princeton era un sitio donde todos se conocían, o al menos eso parecía. Las autoridades confiaban en que alguien, en algún momento, había visto algo. Se solicitó a la comunidad que reportara cualquier comportamiento extraño, y en especial, a cualquier hombre que tuviera heridas recientes, arañazos visibles, señales de lucha. Esa estrategia pronto comenzó a rendir frutos. Uno de los investigadores recibió el llamado de un testigo que dijo haber estado en la zona el mismo día del crimen. Las primeras pistas comenzaron a construir un nuevo panorama. El testigo relató haber visto a un hombre caminando apresuradamente por una de las calles cercanas al bosque, luciendo alterado, nervioso, como si escapara de algo. Llevaba el torso sudado, la mirada perdida, y presentaba rasguños visibles en los brazos. El informante no lo conocía, pero su descripción fue precisa. La policía comenzó a rastrear cámaras de seguridad, registros de vehículos, e incluso interrogaron a residentes que vivían cerca del sendero donde Vanessa fue vista por última vez. Cada declaración, cada dato, podía ser la pieza que faltaba para reconstruir el horror vivido por la joven. En paralelo, el FBI continuaba rastreando posibles coincidencias con el ADN en otras bases y cruzando datos con casos abiertos en otras regiones. Los oficiales de Princeton trabajaban contrarreloj, conscientes de que el asesino podía volver a atacar o desaparecer si sentía que estaban cerca de atraparlo. Las autoridades intensificaron los patrullajes, duplicaron los controles y establecieron una línea directa para recibir información anónima. Cada vecino vivía con miedo, pero también con la esperanza de que la justicia no tardaría en llegar. En ese pequeño pueblo, donde nunca pasaba nada, ahora todo había cambiado. Y nadie descansaría hasta encontrar al responsable. El día del asesinato, alrededor de las 12:45 del mediodía, un testigo recordó haber visto un vehículo sospechoso a un costado del camino. Era un todoterreno oscuro, detenido con el cofre levantado. A su lado, se encontraba un hombre de complexión robusta, piel morena y estatura media, que aparentaba tener entre 20 y 30 años. Según la descripción, el sujeto tenía el cabello muy corto o incluso completamente rapado. Sin embargo, el testigo no logró distinguir más detalles porque iba manejando a alta velocidad. Al regresar más tarde por la misma ruta, notó que el vehículo seguía allí, pero esta vez el cofre estaba cerrado,
todas las ventanas subidas, y el hombre ya no se encontraba en la escena. En ese momento, aquel detalle no le pareció importante. No imaginó que podría estar vinculado con un crimen. Pero tras conocerse la noticia del asesinato de Vanessa Marcotte, todo cobró un nuevo sentido. La posibilidad de que hubiese visto al asesino lo estremeció. Esa información llegó rápidamente a los detectives, quienes comenzaron a tomarla muy en serio. Poco después, apareció otro testigo clave. Esta persona declaró haber visto a Vanessa caminando en dirección a la carretera, mientras un automóvil circulaba detrás de ella. Relató que el conductor pasó primero a su lado, pero luego se dio la vuelta y comenzó a seguirla. Lamentablemente, el testigo no pudo ver las placas ni aportar una descripción más detallada del vehículo, pero su testimonio reforzó la idea de que alguien la había acechado. Días después, surgió una nueva pista desde una zona cercana. Un empleado de un centro de esquí, a pocos minutos de Princeton, reportó a la policía que había visto a un hombre con el rostro lleno de arañazos. El sujeto fue captado por una cámara de seguridad, y el testigo proporcionó la grabación a las autoridades. Gracias a esas imágenes, los investigadores lograron identificarlo rápidamente y comenzaron a examinar su posible conexión con el asesinato. Lo interrogaron, recopilaron pruebas, y durante un breve periodo fue considerado sospechoso. Sin embargo, el análisis de ADN descartó su implicación en el crimen. Su perfil genético no coincidía con el hallado en las uñas de Vanessa. Fue eliminado oficialmente de la lista. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de esperanzas frustradas. Llegaban nuevas pistas, algunas muy prometedoras, pero ninguna conducía al culpable. Una y otra vez, los caminos se cerraban en falso. Los detectives extendieron la búsqueda a pueblos vecinos, revisaron cientos de registros, hablaron con decenas de personas y rastrearon vehículos que coincidían con la descripción del SUV oscuro. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograban acorralar al asesino. Mientras tanto, la familia de Vanessa se negaba a rendirse. No soportaban la idea de quedarse de brazos cruzados, esperando respuestas que no llegaban. Movidos por el dolor y la impotencia, sus familiares decidieron actuar. Comenzaron a pegar carteles con el rostro de Vanessa y detalles del crimen por toda la región. También crearon una página web con información del caso, canales de contacto directo con los investigadores y un llamado abierto al público para aportar cualquier dato, por mínimo que fuera. Su objetivo era claro: mantener viva la memoria de Vanessa y presionar a las autoridades para que no abandonaran la búsqueda. La comunidad, consternada por la brutalidad del crimen, respondió con solidaridad. Pero la ausencia de resultados empezaba a pesar sobre todos. Cada pista falsa era una daga que se clavaba en el alma de los padres de Vanessa. No pasaba un solo día sin que revisaran sus teléfonos, sin que renovaran la esperanza de recibir una llamada salvadora. La incertidumbre se volvió parte de sus vidas, una sombra que no se disipaba ni con el paso del tiempo. La idea de que el asesino caminaba libre, quizás entre ellos, era insoportable. Sin embargo, la familia nunca dejó de confiar en la justicia. Sabían que la clave para resolver el caso podía estar en el detalle más inesperado, en el testimonio más insignificante, en una coincidencia reveladora. El dolor no solo marcó a la familia, sino que también transformó el rostro de Princeton. Un pueblo que alguna vez vivió en calma, ahora vivía en tensión constante. Cada habitante se volvió más vigilante, más reservado. Las puertas se cerraban antes del anochecer, y el temor habitaba incluso en las conversaciones más casuales. Mientras tanto, la investigación seguía adelante, alimentada por la presión pública y la promesa de que el asesino no escaparía para siempre. Porque aunque el caso parecía estancado, la verdad aún latía, esperando ser descubierta. Y cuando se revelara, cambiaría todo para siempre. A pesar de la gran cantidad de pistas recibidas y del compromiso inquebrantable de los habitantes de Princeton, la investigación comenzó a tambalearse con el paso de las semanas. Los detectives revisaron los antecedentes de cientos de hombres en la región, incluyendo a conocidos y antiguos compañeros de trabajo de Vanessa. Pero una y otra vez, cada pista terminaba en un callejón sin salida. La frustración crecía. La esperanza, lentamente, comenzaba a desvanecerse. Para intentar arrojar algo de luz sobre el caso, varios perfiladores del FBI analizaron los detalles del crimen. Su conclusión fue inquietante: el ataque fue probablemente impulsivo. El asesino no conocía a Vanessa. La vio, la siguió, y actuó guiado por un impulso sádico. Según los expertos, el responsable probablemente vivía en Princeton o en algún pueblo cercano, o al menos solía visitar la zona con frecuencia, tal vez por razones familiares o laborales.
Uno de los aspectos más alarmantes del análisis era la conclusión sobre su personalidad. Se trataba, posiblemente, de un sociópata. Un individuo frío, sin empatía, con la capacidad de mentir con total naturalidad. Alguien que, tras cometer un acto tan atroz, pudo haber vuelto a su rutina diaria sin mostrar la más mínima señal de remordimiento. Quizás saludó a sus vecinos, fue al supermercado, abrazó a sus hijos, como si nada hubiese ocurrido. Esta posibilidad hacía que identificarlo fuera aún más complicado. Se ocultaba a plena vista. Durante meses, el caso se mantuvo estancado. La policía local continuaba trabajando, pero cada nueva pista parecía más débil que la anterior. El nombre de Vanessa seguía resonando entre la comunidad, pero la sensación de impotencia se intensificaba. El asesino seguía libre, invisible, y con cada día que pasaba, las probabilidades de atraparlo parecían desvanecerse. Hasta que, de forma inesperada, la historia dio un giro. 9 meses después del crimen, en abril de 2017, un patrullero de la policía estatal conducía por las calles de Worcester, a solo 30 kilómetros de Princeton. Fue entonces cuando, al detenerse en una intersección, notó algo inquietante. Un SUV negro circulaba por la misma vía. Al volante, iba un hombre de rasgos latinos, con el cabello corto. El agente, que conocía bien el caso de Vanessa Marcotte como todos los oficiales de la región, lo recordó al instante. Esa descripción coincidía con el testimonio del testigo que, meses antes, había visto un vehículo sospechoso en las cercanías del crimen. El policía no perdió el tiempo. Sacó una pluma y anotó la matrícula del vehículo directamente en su mano, antes de que el automóvil desapareciera de su vista. Sabía que podía estar frente a la clave que todos habían estado buscando. Al regresar a la comisaría, ingresó el número de placa en el sistema y rápidamente obtuvo resultados. El vehículo estaba registrado a nombre de un hombre llamado Ángelo Colón Ortiz, de 31 años. Vivía en Worcester con su pareja y sus 3 hijos pequeños desde hacía menos de un año. No tenía antecedentes penales. No figuraba en ninguna lista de sospechosos previos. Su nombre jamás había aparecido en las investigaciones. El policía compartió de inmediato la información con los detectives del caso Marcotte. Era un nuevo punto de partida, una posibilidad real, una línea que no podían ignorar. Los oficiales se dirigieron a su domicilio con la intención de obtener una muestra voluntaria de ADN. Necesitaban comprobar si aquel hombre, aparentemente común y sin historial delictivo, era en realidad el autor del crimen que había paralizado a toda una comunidad. Las probabilidades eran inciertas. Podía tratarse de otra falsa alarma. Pero esta vez, algo en el ambiente era distinto. El instinto policial decía que estaban más cerca que nunca. Mientras el equipo se preparaba para acercarse a la residencia de Colón Ortiz, el recuerdo del caso y la imagen de Vanessa no abandonaban sus mentes. Si aquel hombre era culpable, significaba que había estado caminando libre durante 9 meses. Significaba que había convivido con su familia, ido al trabajo, reído, comido, dormido, mientras el dolor de una familia destrozada seguía sangrando en silencio. Y si no era él, entonces el verdadero asesino seguía oculto en las sombras. Esta visita sería decisiva. Una simple muestra de ADN podía cambiarlo todo. La tensión era palpable. Cada oficial sabía que podían estar a punto de resolver un crimen que había torturado a toda una ciudad. En ese momento, Princeton contenía el aliento, sin saber que quizás la justicia estaba a punto de hablar por fin. Los oficiales enfrentaron una complicación inesperada en el momento en que Ángelo Colón Ortiz abrió la puerta de su casa. Se dieron cuenta de inmediato que el hombre apenas hablaba inglés. Afortunadamente, uno de los agentes dominaba el español con fluidez, y la pareja de Colón Ortiz, que también se encontraba en la vivienda, ayudó con la traducción. Gracias a este intercambio, lograron explicarle por qué estaban allí y le solicitaron de manera voluntaria una muestra de ADN. El hombre accedió sin objeciones aparentes. La muestra fue enviada a un laboratorio forense, mientras los investigadores intensificaban su escrutinio sobre su pasado y sus movimientos. El primer hallazgo relevante fue su empleo. Colón Ortiz trabajaba como repartidor de paquetes, transportando envíos desde un almacén hacia distintas oficinas postales distribuidas en toda la región. Esto implicaba que conocía muy bien los pueblos del área, incluyendo Princeton. No era un desconocido para la zona. También solicitaron acceso a los datos de localización de su teléfono móvil el día del asesinato. Aunque los registros proporcionados por el proveedor no eran exactos al metro, mostraban con claridad que Ángelo se encontraba en Princeton en el momento del crimen, específicamente en el mismo sector donde más tarde se halló el cuerpo de Vanessa Marcotte. Profundizando en la investigación,
la policía descubrió un dato clave. Poco después de la hora estimada del asesinato, Colón Ortiz realizó una compra en una gasolinera ubicada a varios kilómetros de la escena del crimen. Pagó con tarjeta. Compró únicamente $5 de gasolina. Esa pequeña transacción fue corroborada por su historial bancario. El combustible fue depositado en un pequeño recipiente. Y los forenses, como ya se sabía, habían detectado rastros de gasolina en el cuerpo de Vanessa. Cada pieza comenzaba a encajar. Todo apuntaba a que Colón Ortiz no solo estuvo en el lugar del crimen, sino que también intentó usar el combustible para deshacerse del cuerpo y las pruebas. Finalmente, llegó la confirmación que los detectives esperaban con ansiedad. El laboratorio forense entregó los resultados del análisis de ADN. Las muestras tomadas a Colón Ortiz coincidían plenamente con las células halladas bajo las uñas de Vanessa Marcotte. Era concluyente, la joven había arañado a su asesino, y su rastro biológico había sobrevivido. Con esa evidencia irrefutable, la policía procedió al arresto formal. Ángelo Colón Ortiz fue esposado y trasladado bajo custodia. Sin embargo, se negó rotundamente a admitir culpabilidad. No ofreció confesión. El caso fue llevado ante la corte, y la fiscalía se preparó para presentar su arsenal de pruebas: ADN, registros de localización, testigos, patrones de conducta. Todo indicaba que estaban en camino a una condena segura. Pero entonces surgió un nuevo y sorprendente obstáculo. Al contratar abogados defensores, Colón Ortiz inició una ofensiva legal inesperada. Su equipo argumentó que la muestra de ADN había sido obtenida de manera ilegal. Alegaron que el acusado no entendía completamente lo que estaba ocurriendo cuando entregó su consentimiento. Según la defensa, el lenguaje fue una barrera insalvable. Afirmaron que no se le explicó adecuadamente en español que tenía el derecho a negarse a entregar su ADN. También señalaron que no firmó ningún documento de autorización formal que validara su consentimiento de manera clara e inequívoca. Colón Ortiz insistía en que él no comprendió que podía rechazar la petición de los oficiales. Aseguró que sintió presión y que no entendía que su muestra podía usarse como evidencia clave en su contra. La defensa exigió que el tribunal excluyera la prueba genética del expediente judicial, lo que significaría perder el elemento más contundente del caso. La fiscalía, por su parte, se preparó para enfrentar este nuevo desafío, sabiendo que el resultado podría cambiar por completo el curso del juicio. Si se invalidaba la prueba de ADN, el proceso judicial se tambalearía. No bastaba con saber que era culpable. Había que probarlo dentro de los márgenes de la ley. Este nuevo giro dejó a la familia de Vanessa en una mezcla de frustración e indignación. Después de meses de incertidumbre, cuando por fin parecía que la justicia se acercaba, ahora se enfrentaban a la posibilidad de que el asesino pudiera esquivar su castigo por un tecnicismo legal. Los medios retomaron el caso con intensidad. La presión pública creció. Cada audiencia se convertía en un acontecimiento, con reporteros apostados a las afueras del tribunal, buscando respuestas, buscando justicia. Y mientras tanto, el recuerdo de Vanessa seguía vivo en la memoria colectiva, como una herida que aún no cerraba. Detrás de cada detalle legal, de cada argumento técnico, de cada movimiento procesal, estaba la historia de una joven que había perdido la vida de la manera más cruel. Y una comunidad que se negaba a dejar que su asesino quedara impune. La decisión que tomaría la corte no solo afectaría a los involucrados, sino que marcaría un precedente para todos los casos similares en el futuro. El reloj seguía corriendo. La verdad ya estaba dicha. Ahora solo faltaba que la justicia hablara. Colón Ortiz alegó que firmó un papel cuyo contenido no comprendía completamente y que solo accedió a entregar la muestra de ADN porque su pareja le dijo que lo hiciera. Para la fiscalía, esta afirmación representó una amenaza seria. A pesar de contar con una coincidencia genética irrefutable, la posibilidad de que el juez declarara inválida esa prueba, por violación de derechos constitucionales o por malentendidos lingüísticos, podía destruir por completo el caso. La tensión era enorme. Si se aceptaba el argumento de la defensa, el acusado tendría que ser liberado, dejando sin justicia a una familia que ya lo había perdido todo. Durante semanas se debatió intensamente si la prueba genética debía ser admitida o no. La defensa insistía en que el consentimiento no había sido plenamente informado. Sin embargo, tras revisar los detalles y circunstancias del procedimiento, el juez determinó que la muestra de ADN era válida y legal. Fue una victoria clave para la fiscalía, que recuperó impulso. No obstante, Colón Ortiz siguió negando toda responsabilidad. Nunca mostró remordimiento, ni dio una sola señal de querer colaborar. La preparación para el juicio se volvió un proceso largo y enredado, plagado de retrasos legales,
apelaciones y solicitudes de aplazamiento. En total, pasaron más de 6 años desde el asesinato de Vanessa hasta el inicio efectivo del juicio. Durante todo ese tiempo, el acusado permaneció en prisión preventiva. El juez había fijado una fianza de $10 millones, una suma inalcanzable para él. Las demoras judiciales no hicieron más que profundizar el sufrimiento de los seres queridos de Vanessa. Cada nuevo aplazamiento era una herida abierta, un recordatorio cruel de que la justicia no solo requiere pruebas, sino también paciencia. Aún así, los investigadores no se detuvieron. Aprovecharon el tiempo para reunir más pruebas y testimonios que fortalecieran su caso. A medida que indagaban más sobre el pasado de Colón Ortiz, el perfil que emergía era inquietante. Aunque llevaba menos de un año residiendo en Worcester, ya había generado una reputación negativa entre los vecinos. Varias mujeres que vivían cerca confesaron a la policía que lo consideraban un sujeto intimidante, vulgar y lascivo. Comentarios de carácter sexual, miradas insistentes y una actitud inquietante lo rodeaban. Una de ellas admitió que evitaba pasar frente a su casa, temiendo encontrárselo. Otra, una ex empleada de la oficina postal en Princeton, ofreció un testimonio aún más revelador. La mujer explicó que Colón Ortiz entregaba paquetes allí casi todos los días, y que cada vez que aparecía, hacía comentarios obscenos en español, creyendo que ella no lo entendería. Pero sí lo entendía, y tanto ella como sus compañeras se sentían incómodas e incluso atemorizadas por su presencia. Su comportamiento era acosador, su lenguaje vulgar, su mirada amenazante. La empleada, como muchas otras, solía caminar por el mismo camino rural donde Vanessa fue asesinada. Después del crimen, quedó tan perturbada por la idea de haber estado tan cerca de un posible depredador, que terminó abandonando el pueblo. No pudo seguir viviendo allí, ni volver a su rutina. Con estos nuevos testimonios, el caso contra Colón Ortiz se volvía cada vez más sólido. La fiscalía entendía que, si bien podrían conseguir una condena en un juicio, existía el riesgo de que los años pasados y la batalla legal en torno al ADN complicaran la sentencia. Fue entonces cuando decidieron ofrecerle un acuerdo. Si aceptaba declararse culpable, podría al menos conservar una mínima esperanza de libertad en su vejez. De lo contrario, enfrentaría una cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Después de días de deliberación, y ante la evidencia aplastante, Ángelo Colón Ortiz aceptó el trato. En octubre, el hombre que durante años negó su implicación, que nunca mostró empatía, y que había logrado mantener una fachada de normalidad tras un acto atroz, finalmente se declaró culpable del asesinato de Vanessa Marcotte. No lo hizo por arrepentimiento, sino por conveniencia. Pero su admisión, aunque tardía, fue suficiente para sellar el caso. Se impuso una sentencia que garantizaría que pasaría las décadas más importantes de su vida tras las rejas. Para la familia de Vanessa, no era un triunfo completo. Nada traería de vuelta a su hija, su hermana, su amiga. Pero al menos, después de tantos años de oscuridad, la verdad había sido reconocida. Y el rostro del monstruo, finalmente, tenía nombre. En el año 2022, Ángelo Colón Ortiz se declaró culpable ante el juez. Como sucede en muchos acuerdos judiciales de este tipo, no se le exigió dar detalles sobre lo ocurrido ni reconstruir el crimen ante el tribunal. Solo debía admitir su responsabilidad de manera formal, y eso fue lo que hizo. Para muchos, este trato pareció excesivamente indulgente considerando la brutalidad del asesinato. Sin embargo, la fiscalía logró negociar condiciones particularmente severas dentro del marco legal permitido. Colón Ortiz fue condenado a 20 años de prisión por el cargo de robo, debido a que se llevó pertenencias personales de Vanessa Marcotte tras matarla, y recibió una segunda condena de entre 25 años y cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional únicamente después de haber cumplido 45 años tras las rejas. En otras palabras, Colón Ortiz no podrá siquiera pedir su liberación antes de cumplir 81 años. La probabilidad de que vuelva a caminar libre por las calles es mínima. Pero incluso esa remota posibilidad causó dolor en los corazones de quienes amaron a Vanessa. La sentencia llegó acompañada de una tragedia adicional. El padre de Vanessa, quien durante años había esperado justicia por la muerte de su hija, falleció tan solo 10 días antes del veredicto final. Su salud, deteriorada por una larga enfermedad, colapsó ante el peso de una pena inconsolable. Su esposa, en una desgarradora declaración durante el juicio, expresó que él murió con el corazón destrozado, consumido por el dolor que la existencia de Colón Ortiz trajo sobre su familia. Durante esa audiencia, Colón Ortiz no mostró ni un solo gesto de arrepentimiento. No derramó una lágrima, no expresó culpa ni responsabilidad directa. En lugar de hablar,
delegó su declaración final a su abogado, quien leyó una carta escrita por él. En el texto, Colón Ortiz decía comprender por qué los familiares de Vanessa lo consideraban un monstruo, pero también les pidió que recordaran que él era un ser humano, con una familia que lo había apoyado desde el principio y que también sufría por su encarcelamiento. Cerró su mensaje disculpándose únicamente con su propia familia por el sufrimiento que les causó. No hubo una sola palabra dirigida a los seres queridos de la joven a quien arrebató la vida. Ni una disculpa, ni un reconocimiento del dolor provocado. Nada. Después de la sentencia, Colón Ortiz fue escoltado de regreso a prisión, donde continúa cumpliendo su condena hasta el día de hoy. Mientras tanto, la familia de Vanessa Marcotte se negó a permitir que su nombre quedara asociado solamente al horror. En su honor, fundaron una organización dedicada a la defensa y protección de mujeres, llevando su nombre como estandarte. En sus comienzos, se centraron en ofrecer talleres de defensa personal para mujeres de todas las edades. Pero con el tiempo, su labor fue creciendo, tomando fuerza e influencia. Hoy en día, trabajan activamente en temas de prevención de violencia de género, educación comunitaria y promoción de políticas públicas enfocadas en la seguridad de las mujeres. El legado de Vanessa se transformó así en un faro para muchas personas. De una historia marcada por el dolor, emergió un movimiento de empoderamiento, lucha y esperanza. Su familia, sus amigos y quienes alguna vez cruzaron caminos con ella, encontraron una manera de resistir el vacío y el trauma, convirtiendo la tragedia en acción. Y aunque nada podrá borrar lo ocurrido, cada mujer que se protege gracias a esta fundación, cada vida que se salva, lleva un poco del nombre de Vanessa Marcotte consigo. Porque su historia, dolorosa y profunda, no solo fue un final, también fue un comienzo.